Amada iglesia, tengan ustedes muy buenas tardes. Es para mí un placer poder compartir en esta tarde la palabra de Dios. Sabemos que ustedes madrugaron con nosotros, que ustedes estaban ahí pendientes. Sin embargo, pues a veces suceden este tipo de cosas. A veces pues pasa esto, se nos cayó la transmisión, pero no vamos a parar, no nos vamos a detener, porque sabemos que Dios va a traer una palabra para nosotros. Y yo sé que esta palabra es para la iglesia. Por eso a veces se levantan cosas, pero tranquilos que vamos bien. La iglesia se ha estado levantando, ha habido un tiempo de bendición para la iglesia. Todo lo han sentido, todo lo hemos podido sentir. Hemos visto cómo el fuego de Dios está ardiendo en medio de la iglesia cristiana cuadrangular de Britalia. Y esa es la palabra que Dios nos ha venido profetizando, nos ha venido hablando. Así que sigamos adelante, sigamos disfrutando de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarle ahí donde usted está, no deje de evangelizar, no deje de predicar la palabra de Dios. Usted lo puede hacer a través de sus redes sociales. ¿Cómo lo puede hacer? Ahí al lado izquierdo hay una opción que dice compartir. Usted debe compartir, que usted no sabe cuántas personas con solamente un clic pueden ver, pueden escuchar, pueden aprender de la palabra de Dios, pero sobre todo pueden conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Y bueno, para iniciar entonces quiero invitarle ahí que donde usted está, abra su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1, y quiero leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino oirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo quiero invitarle a que ahí donde tú estás, cierres por un momento tus ojos y dispongámonos juntos hoy para escuchar la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, hoy yo te doy muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder reunirnos acá como iglesia, Señor. Gracias, Dios amado, porque tu palabra, Señor, es verdad y es vida y refrigerio para nuestros huesos, para nuestra vida, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, yo hoy declaro el fuego del Espíritu Santo ardiendo en los corazones de la iglesia, Señor. Yo hoy declaro un fuego genuino del altar, Señor. Yo hoy declaro, Señor, que las personas que vean esta transmisión hoy sentirán la redención de Cristo Jesús. Hoy sentirán cómo Dios trae sanidad sobre sus vidas, cómo Dios trae refrigerio para sus huesos. Hoy sentirán la gloria de Dios, Señor. Todo aquel que escuche esta palabra, Señor. Esas personas que están enfermas, Señor. Esas personas que tienen algún problema, Señor, hoy, Señor, tú resolverás. Hoy, Señor, tú metes tu mano poderosa en cada situación, mi amado Rey. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy podemos disfrutar de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora,
La palabra de Dios de por sí fue escrita en un contexto muy bonito. O sea, alrededor, a la hora de escribir la palabra, había campo, era un contexto social, digamos, un poco, podría decirlo, natural. Era un tema donde se desenvolvían cosas del campo. Por eso la Biblia incluso siempre habla de la siembra, habla de la cosecha. Por eso la Biblia incluso menciona temas importantes como es el pastoreo de una iglesia, o el pastoreo de las ovejas. Sin embargo, hay algo muy particular acá, y es que debemos entender que el Señor todo lo escribió, o guió a las personas a escribirlo, a esas personas de fe, a escribir de acuerdo a la dirección, de acuerdo al mandato que Él quería darles, o de acuerdo a la analogía que Él quería hacer con ellos. Pero hay algo muy importante acá, y es que me parece muy curioso lo que el Señor hizo en este tema, y cómo el Señor se refirió, o cómo el Señor escogió esta alegoría como tal, y cómo el Señor empieza a hablar al pueblo, y hoy habla a la iglesia. Y dice el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Wow, si ustedes se colocan a mirar acá, y aquí es donde nosotros debemos estar mirando qué es ser un pastor. No me refiero a ser un pastor como tal, como lo vemos el día de hoy, de pastorear una iglesia, sino ser un pastor literal, en el sentido de guiar ovejas, no ser ovejas humanas, sino ovejas reales, como tal el animal de ser oveja, y la profesión de ser pastor. Ese es como tal el tema, o ese es como tal el concepto que la Biblia quería manejar. Entonces nosotros tenemos que mirar algo muy importante acá, y en un aspecto importante, y es que el Señor dice que Él es el buen pastor. O sea, que no hay un pastor tan maravilloso como Él. Y aquí es donde nosotros debemos entrar a mirar qué es ser un pastor de ovejas. O sea, no me quiero referir, y vuelvo y le repito, no me quiero referir a qué es ser un pastor de iglesia, sino qué es ser un pastor de ovejas, para que ustedes me puedan entender hoy la palabra de Dios. ¿Qué es ser pastor de ovejas? Miren, si ustedes miran documentales de lo que es ser un pastor, ahí van a mostrar realmente qué es lo que cómo se debe guiar a un rebaño. Y por eso el salmista David dice algo muy importante en el capítulo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, el pastor real, el que conoce realmente su rebaño, el que conoce realmente sus ovejas, él sabe muy bien qué es lo que necesita cada oveja. Él sabe muy bien qué es lo que necesita la oveja. Si la oveja necesita ser bañada, o si la oveja necesita ser esquilada. Y el pastor sabe muy bien qué es lo que necesita la oveja en su momento. Y es por eso que el Señor dice, o el salmista afirma acá: yo soy dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, en ese aspecto y en ese sentido, el Señor sabe muy bien qué es lo que necesitan sus ovejas. Yo estaba estudiando mucho acerca de este tema, del tema de cómo formar ovejas. Un día quiero tener una finca, quiero tener ovejas, quiero tener varios animales, gansos, patos. Me parece muy curioso y me gusta mucho el tema de la tierra. Sin embargo, he estado mirando muy bien cómo es la crianza de cada animal. Y el tema de la oveja es que el pastor, cuando ve la oveja que tiene muchas garrapatas, el pastor dice: en este momento yo sé qué necesita mi oveja, qué necesita mi rebaño, y en este momento necesita ser bañado el rebaño. Las ovejas no les gusta estar en el agua, porque de por sí no saben nadar las ovejitas, y él las tiene que obligar a meterlas a bañar, las tiene que meter a bañar, pero no las baña con cosas como solamente agua, sino tiene que meterle varios líquidos, o varios ¿cómo podríamos decirlo? Varios químicos, por decirlo así, para que las garrapatas sean quitadas de la oveja. O sea, para que sea quitada. Y la oveja, aunque no se quiere bañar,
aunque dice no, yo no me quiero bañar, aunque dice no, yo no quiero estar ahí, el pastor la obliga a bañarse. O sea, la coge y le dice, no, venga para acá que usted necesita del baño, y la mete a bañar. Y no solamente eso mira el pastor, sino que el pastor ve que la lana de la oveja ya está muy grande, y cuando la oveja va al baño, cuando la ovejita va al baño, la oveja se empieza a ensuciar toda su lana. Entonces en ese momento como tal el pastor dice, necesita la oveja en estos momentos, la oveja necesita ser esquilada. Y en ese punto de la historia es donde en ese momento es donde el pastor coge la oveja y la empieza a esquilar, o perdóneme la expresión, de pronto nosotros le decimos peluquear, pero es esquilar. La oveja empieza a ser esquilada y toda esa lana empieza a caer y empieza a caer. Y la oveja no le gusta, porque la oveja va a sentir frío. Sin embargo, es necesario, escúcheme esto, es necesario que esto pase para que la oveja esté sana, para que la oveja esté bien. Por eso es donde decimos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos va a dar y nos va a tratar de acuerdo a lo que nosotros hoy necesitamos. Nada le va a faltar a usted, y por eso quiero invitarle, o quiero decirle, no tengan miedo de nada, porque Dios tiene cuidado de ustedes y es el mejor pastor, y a nosotros nunca nos va a faltar. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes, como sus ovejas, necesitan del vestido, el Señor va a ir y les va a suplir el vestido. Que cuando ustedes necesitan de un trabajo, que cuando ustedes necesitan de algo, realmente que lo necesitan, el buen pastor va a mirar si realmente lo necesitan o simplemente la oveja puede aguantar un poco más. Y en ese momento dice, esta oveja necesita a este punto, debo ir a ayudarle, debo ir a esquilarla, debo ir a bañarla, debo ir a hacer un proceso con él. O sin embargo el pastor dice, esta oveja, o Dios dice, esta oveja necesita ser tratado, necesita tratar tu orgullo, necesita tratar tu vanidad, necesita tratar tus temas, no sé, temas de orgullo, temas de carácter. Y el Señor tiene que ir, aunque a ti no te guste, aunque a nosotros no nos guste, el Señor tiene que ir y tratar nuestras vidas y guiarnos de acuerdo a lo que Él ve que nosotros necesitamos como su iglesia, como sus hijos, como su pueblo. Por eso es importante donde el Señor dice entonces que nada te va a faltar. Y el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me va a pastorear. ¿A qué quiere decir acá con el salmista? Y ustedes miran, cuando llega por ejemplo el verano, donde hace mucho sol, el pasto en lo plano, en el llano, se empieza a quemar y empieza a hacer falto como tal de comida. O sea, ya no hay pasto para que la oveja empiece a comer. Por tanto, el pastor entonces tiene que en ese momento coger todo su rebaño y llevarlo hacia las montañas donde hay delicados pastos, para que la oveja pueda comer, para que la oveja pueda estar bien, para que la oveja pueda estar alimentada. Pero no solamente eso, sino tiene que guiarlas por aguas de reposo. La oveja no puede tomar cualquier agua, tiene que ser un agua pura, debe ser un agua limpia. Y aquí es donde viene una palabra de parte de Dios, donde Dios te va a pastorear y vas a traer descanso a tu vida, donde la ansiedad, donde la preocupación ya se va a acabar, donde veas que tu pasto se está acabando, pues el Señor te va a guiar a una montaña de un delicado pasto, donde vas a poder comer, donde vas a poder sentirte seguro y donde vas a poder estar bien. Pero no solamente eso, sino te va a guiar a las aguas. La palabra de Dios dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta es una promesa para la iglesia, y es que el Señor te va a guiar a más profundidades con el Espíritu Santo, que ya no vas a ser una persona igual, que cada día vas a estar más cerca de la presencia de Dios, que cada día vas a estar sumergido en la presencia de Dios, o como lo dice su palabra, vas a estar junto a aguas de reposo. Y esas aguas de reposo es el Espíritu de Dios. Es en este momento donde entiendes
Lo que el Señor es tan hermoso, donde el Señor es un buen pastor, donde el Señor tiene tanto cuidado. Y aquí es donde uno empieza a mirar, ¿y por qué el Señor? ¿Por qué el Señor hizo esta analogía con las ovejas? ¿Por qué no escogió otro animal como un perro? ¿O por qué no escogió otro animal como un gato? ¿O por qué no nos comparó de pronto, por qué no nos comparó con un caballo o con un rinoceronte o con un dinosaurio? ¿Por qué el Señor no nos compara por qué el Señor nos compara como ovejas? Wow, acá esto me parece interesante. La oveja de por sí era un animal salvaje, pero de por sí ese animal como tal es un animal muy indefenso, que siempre va a necesitar a un pastor para que lo guíe, para que lo cuide, pero sobre todo para que lo proteja de las adversidades, lo proteja de los problemas que van a haber a su alrededor, para que la proteja de todo eso. Entonces nosotros somos como esas ovejas, porque nosotros no podemos andar sin Dios por la vida. Nosotros no podemos andar de un lado para el otro lado. No, nosotros necesitamos a un Dios, porque nosotros no sabemos vivir nuestra vida. No tenemos la sabiduría para saber vivir la vida. Por eso pedimos hoy a Dios sabiduría para vivir. Por eso pedimos hoy a Dios: Dios, guía nuestros pasos. Porque no sabemos ni siquiera escoger una carrera. No sabemos nosotros escoger un trabajo, un negocio. No lo sabemos. Por eso necesitamos una guía. Por eso necesitamos a alguien que nos muestre el camino. Porque apartados de Dios nada vamos a poder hacer. Entonces, amada iglesia, la oveja como tal necesita una guía, necesita un pastor. El resto de los animales, ustedes miran, pueden vivir sanos y pueden vivir por ahí, pero la ovejita no. Usted mira un gato se puede bañar por sí solo. Aunque no, tampoco le gusta el agua, pero el gato se puede bañar por sí solo. Usted mira a un perro y el perro o los perros callejeros andan por un lado, el otro lado, comen basura, come una cosa, come la otra, y usted ve que esos perros son más fuertes que los mismos de la casa. Ellos pueden sobrevivir o pueden entrar a ser salvajes, pero la oveja como tal necesita de un pastor. ¿A qué quiero llegar con esta, iglesia? Mire el versículo en el libro de Juan, en el capítulo 10. Dice la Biblia, y me parece algo muy interesante con esto. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Wow, este animal me parece muy chévere de por sí. O sea, me parece muy bonito, porque usted mira el que es el pastor real de las ovejas. El pastor va y les pega un chiflado o les habla, las llama, y las ovejas corren y escuchan la voz de ese pastor y corren detrás de él. Pero si yo no soy el dueño del rebaño y voy hasta allá y les puedo silbar, ya tengo el concepto de chiflar, no, les puedo silbar, les puedo gritar, pero si yo no soy el pastor de esa oveja, la oveja no me va a hacer caso y no va a venir a mí. Y aquí es donde hay algo muy importante. Todo mundo las puede llamar, pero si no es el pastor, ellas no van a escuchar su voz. Iglesia, ¿por qué estás escuchando la voz de otros pastores que no son los tuyos? Iglesia, ¿por qué estás escuchando la voz del enemigo si él no es tu pastor, es tu enemigo? ¿Por qué estás escuchando la voz de Satanás de fracaso si él no es tu pastor, él es tu enemigo? ¿Por qué permites que pensamientos de lujuria, que pensamientos de mal y de fracaso entren a tu vida y te atemoricen si
Satanás, si el diablo no es tu pastor. Tu pastor es Jehová de los ejércitos. Tu pastor es Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el que te va a guiar. Por eso no escuches la voz del enemigo, porque él no es tu pastor. Escucha la voz de tu pastor. Escucha la voz de Jesucristo, que te dice que te va a sacar adelante, que te dice que te va a sacar de la ruina, que te dice que te vas a sacar de la enfermedad, que no vas a morir de la enfermedad, que no vas a vivir arruinado toda tu vida. Recibe hoy las promesas de tu pastor. Recibe hoy las promesas de sanidad. Recibe hoy las promesas de redención. Recibe hoy las promesas de parte de Dios. Escucha la voz de tu pastor, no escuches la voz de otro. Wow. Acá hay hermanos, incluso podemos entrar a discutir. Hay hermanos que dicen: pastor, yo escucho a este pastor, yo escucho a este pastor. No, escucha la voz de tu pastor. Escucha la voz de Dios. Pero el enemigo viene y te dice: te vas a morir de COVID. Y tú sales a la calle y llegas a la casa y dices: ay, me duele como la garganta, siento como un dolor de cabeza, siento como algo. Cuando ninguna plaga va a tocar tu morada. O sea, escucha la voz de tu pastor. Y si en caso tal te vas a llegar a enfermar, porque tu cuerpo tiende a enfermarse de todas maneras, tranquilo, Él es tu pastor. Y si Él ve que tú necesitas sanidad, Él te puede traer sanidad. Wow, escucha mi iglesia, el COVID-19 también es una enfermedad que fue llevada a la cruz del Calvario. Por esa enfermedad Jesucristo también murió, y por muchas más que puedan venir, Jesucristo murió por todas y cada una de esas enfermedades. Escucha la voz de tu pastor. Él murió por todas nuestras enfermedades, y por sus llagas, por sus heridas, nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados. Esa es la verdadera voz de nuestro pastor. Escuchémosla. Pero no solamente escuchemos promesas, sino también escuchemos sus mandamientos. Si el Señor te dice: aléjate del cigarrillo, aléjate de la bebida, aléjate de la fornicación, que eso te va a matar, aléjate. La voz de tu pastor, y Él sabe muy bien qué es lo que tú necesitas. Pero, amada iglesia, entonces uno debe escuchar es la voz de su pastor. Y en este proceso sigamos con las historias de las ovejas. De aquí ustedes van a salir graduados para tener fincas y criar ovejas. Yo ya aquí les doy el curso intensivo de cómo criar una oveja. ¿Y por qué dicen cómo el pastor aprendió a criar ovejas? Pues porque soy pastor. En eso debemos entender. Ahora, escúchame algo, mira. En el rebaño como tal, en el tiempo antiguo de Israel, había algo muy particular. Se dice que hay algo muy particular, y es que en el rebaño siempre hay una oveja desobediente. Siempre hay ovejas desobedientes en el rebaño. No todas las ovejas son obedientes. Incluso los pastores a veces tienen problemas. Los pastores de ovejas, no de humanos, ahí hago la aclaración. Los pastores a veces van llevando las ovejas allá a la montaña, y a veces se cruzan con otros rebaños, y las ovejas, al ver otro rebaño, van y se meten a ese rebaño y se creen ovejas de otro pastor. Y el pastor entonces tiene que coger e ir a coger las ovejas, y no las coge del cuellito o para bañarlas o para cualquier cosa, o no las alza. No, el pastor las coge de las paticas y las jala, y se las lleva jaladitas y las tira y las empuja, y no echen para allá, echen para allá, porque son ovejas de otro rebaño. Y en ese aspecto no solamente hay ese problema, sino que la oveja a veces se quiere salir del rebaño. Y es muy peligroso, si están yendo hacia la montaña, es muy peligroso que la oveja se salga de otro rebaño, porque en primera se puede descarriar y puede caer de pronto, no sé, puede caer de una montaña, puede caer en un risco, le puede pasar algo. O también al lado de ese rebaño también hay lobos feroces, también hay depredadores que le quieren hacer daño a la oveja. En el tiempo de Israel habían osos, habían leones, había todo tipo de depredadores detrás de esas ovejitas.
Entonces el pastor veía que la oveja se desviaba, el pastor veía que la oveja salía corriendo y él tenía que dejar, como dice la palabra, dejar las 99 allá quietas e ir por esa oveja y traerla hasta acá, porque la oveja se puede perder, la oveja se puede lastimar o la oveja se la pueden comer. Como lo dice la palabra, tengamos cuidado porque Satanás está como león rugiente mirando a quién devorar. Estemos alerta. Y así Satanás está a nuestro alrededor esperando quién se desvía, esperando quién cree en sus mentiras, esperando quién cree en las palabras que él da para podérselo comer. Pero el pastor siempre va a tener cuidado de ti. Y si tiene que dejar a un lado las 99 e irse por ti, él lo va a hacer. Pero hay algo muy particular, y es que el pastor va y la trae y la deja en el rebaño, y la oveja vuelve y se sale, y el pastor coge una varita y le pega y vuelve y la trae al rebaño. Y cuando la oveja es tan necia, se sale y se sale, se sale y se sale, se sale y se sale, el pastor tiene que tomar una decisión: o deja perder la oveja o tiene que tratarla. Se dice que en el tiempo antiguo de Israel, ahorita los pastores tal vez no lo hacen, pero en el tiempo antiguo de Israel el pastor tenía que hacer algo muy duro, y era que esa oveja que tanto salía corriendo tenía que tomarla, ponerla en una mesa, coger un palo y pegarle de forma que partiera la pata de la oveja. Wow. ¿Se imaginan ese olor tan macho que le partan una patica a uno? ¡Ay! Ese jueta, ¡ay! Y le partía la pata a la oveja. En ese momento el Señor, ¿qué es lo que tenía que hacer? El pastor en ese momento coge la oveja, y la oveja herida y resentida tal vez con él porque le hizo daño, el pastor tiene que vendar nuevamente, vendarle la pierna a la oveja. Le tiene que vendar la pierna. Y la oveja entra en un proceso de sanación, entra en un proceso de curación. Y el pastor entonces tiene que hacerse muy a cargo de esa oveja. Tiene que hacerse un pastor tan personal con ella, que la tiene que cargar si es posible, o que le tiene que tener paciencia. Y la oveja al ver al ver el cuidado de ese pastor, la oveja siempre va a estar ahí viendo al pastor y ahí al lado de su pastor. Pero ya después de eso, después de todo ese proceso de curación, no sé cuánto dure el proceso realmente. Después de todo ese proceso, la oveja ya era sanada, y la oveja después ya el pastor la soltaba, y era la oveja más fiel, era la oveja que estaba al lado de su pastor y que no se salía ni a diestra ni a siniestra. Era la más consentida de su pastor, era la que estaba ahí. ¿Y a qué quiero llegar con esto, amada iglesia? Dice la Biblia que Él es el buen pastor. Dice su palabra en el versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sabes? A veces no entendemos por qué fracasamos en ciertas cosas. A veces tenemos las bendiciones más grandes de Dios y nos apartamos de Él, nos apartamos de sus bendiciones. Después de que teníamos un buen empleo, después de que teníamos una economía buena, financiera buena, después de que teníamos buena familia, no entendemos por qué fracasamos. Y es que a veces o no entendemos por qué nos alejamos de Dios. Y a veces Dios tiene que partir la pata de sus ovejas para que no nos desviemos. A veces Dios tiene que, con todo el dolor del mundo, tiene que quitarte tal vez la bendición por un tiempo. Tiene que amarrarte y partirte la pata por más que te duela. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces tienes que pasar por un fracaso sentimental para que comprendas que solamente tu Dios, en Él puedes confiar. A veces tú tienes que quedarte sin trabajo para que entiendas que solamente Dios es quien te provee, para que entiendas a serle fiel a Dios en lo poco, para que cuando estés en lo mucho sigas siendo fiel a tu Señor. Debes entender que a veces puedes perder un ser querido, un ser amado, solamente por acercarte, porque Dios quiere que te acerques nuevamente a Él. A veces Dios permite una enfermedad, a veces Dios permite infinidad de situaciones, partiéndonos la pata para que volvamos a Él.
A veces Dios te permite comer chorizos del desierto. A veces Dios te permite una crisis financiera tan grande que necesitas y entiendes que solamente al lado de Él es donde vas a estar tranquilo, es donde vas a estar descansado. Lo bueno es que después de estas situaciones, si nosotros, después de los desiertos, si nosotros aprendemos a no despegarnos de la mano de Dios, podrán volver a venir desiertos, podrán venir a volver dificultades, pero nuestro pastor estará ahí cuidándonos, estará ahí protegiéndonos. No esperes a partirte una pata para acercarte a Dios. No esperes a estar arruinado. No esperes a estar quebrado para acercarte a Dios. Pero si es necesario y si Dios tiene que partirte una pierna para que vuelvas a Él, para que te acerques a Él, si es necesario, Dios te la va a partir, pero asimismo te va a sanar, te va a revivir y te vas a levantar. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que aprendas a ser obediente, es que aprendas a ser sumiso. Sin embargo, la Biblia dice que Dios al que ama castiga, que Dios al que ama corrige. Y dice: Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios te ama y Él no quiere que te pierdas. Porque si no te parte la pata, te puede llegar, dice la Biblia, está el devorador alrededor de nosotros, mirando a quién se come, mirando a quién devora como tal. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas. Por tanto, aquí quiero terminar contigo, iglesia. Él nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. Él es el buen pastor y en nada nos va a faltar. Pero si es necesario partirte la pata para que volvamos a Él, la va a partir con todo el dolor del mundo. Te va a doler a ti. Y Él va a decir, como dicen los papás: me va a doler más a mí que a usted. Pero, y tienen razón, porque Dios no nos quiere ver sufrir. Dios no nos quiere ver arruinados. Dios no nos quiere ver cansados, destruidos. Todo lo contrario, Dios nos quiere ver bien en su bendición. Por eso, iglesia, yo quiero decirte algo acá. Él sabe lo que tú necesitas. Descansa en Dios, confía en Él, descansa en el Señor. Él sabe todas tus aflicciones, Él sabe todos tus temores. Aprende a confiar en Él. Él es el buen pastor. Él sabe qué necesita para tu vida. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darlos a nosotros el fin que esperamos. Dios quiere bendecirte y más de lo que tú esperas, pero acerquémonos hoy a nuestro pastor, busquémoslo en oración, busquémoslo leyendo su palabra, busquémoslo ayunando, busquémoslo en todo tiempo, en todo lugar, tengámoslo presente en todas las cosas. Y como dice su palabra, y quiero terminar acá, como dice su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 23: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová vas a morar por largos días. Vas a ser bendecido. Tienes al mejor cuidador del mundo. Tienes a tu pastor, quien te va a guiar, te va a formar, te va a peluquear, te va a poner hermoso, lindo, y vas a estar habitando siempre en la presencia de Dios, disfrutando de cada una de sus bendiciones. Quiero invitarte a que ahí por unos momentos cierres tus ojos y quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por la situación que estás pasando, que estás atravesando. Es momento de volver a nuestro pastor. Es momento de volver a Él. Es momento de entregarle toda ansiedad, toda preocupación, toda dificultad en manos del Rey. Dios quiere hacer la obra en ti. Dios quiere perfeccionar su obra en ti. Permítele cumplir su plan en tu vida. Acepta el proceso de Dios en tu vida. Disfruta de la presencia de Dios. Amado Rey, hoy en el nombre de Jesús,
Oro por el rebaño de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Britalia. Oro por las personas que en este momento nos están viendo, nos están sintonizando. Señor, yo declaro sobre ellos bendición. Yo declaro sobre ellos el Espíritu de Dios, guiándolos, Señor, por sendas de justicia, guiándolos, Señor, a victorias, guiándolos, Señor, a bendiciones, Padre. Señor, yo declaro sobre ellos puertas de empleo abiertas, declaro negocios bendecidos, declaro la sanidad de Dios. Aquel que está enfermo, aquel que tiene alguna enfermedad, aquel que tiene algún problema, Señor, yo en el nombre de Jesús oro, Señor, por ellos en el nombre de Jesús, y declaro sanidad de Dios, declaro el poder de Dios sobre cada uno de ustedes. Señor, hoy en tus manos quedamos y declaramos hoy tu bendición. Hoy, Señor, declaramos que tu gloria nos alcanza, que tu misericordia nos alcanza y tu gloria nos cubre. Gracias, Espíritu de Dios. Ahí donde usted está, levante sus manos y bátalas al Rey y dígale: Señor Jesús, hoy te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy quiero, Señor, y te acepto como mi pastor y mi único Salvador. Reconozco que te he fallado, que me he alejado, que me he apartado de ti, pero hoy quiero volver a tus brazos y decirte: te amo, Señor. Gracias, Padre, porque soy una bendición. Soy lo que la Biblia dice que soy. Soy un hijo de Dios, bendecido. Y esta semana me irá bien. Esta semana veré tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta palabra fue de bendición para ti, para tu vida, no olvides darle compartir para que más personas puedan recibir de esa bendición de parte de Dios. Te amo, iglesia, los queremos mucho con mi esposa, los amamos mucho. Ustedes son una bendición. Les felicitamos por seguir ahí buscando de la presencia de Dios. Así que tengan una feliz semana, tengan un feliz día. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los amamos mucho. Mil bendiciones.